Mohamed, ¿no? El tostado y el molido se remonta a unos 500 años después de Cristo, en sartenes de hierro y bronce que fueron usadas en el siglo XIV y que aún hasta hoy día son utilizadas en muchos países. Yo les contaba ayer a los compañeros una anécdota. Hace un tiempo atrás un querido amigo, un señor ya un poco mayor, me llama y me dice: quiero que vengas a ver la última tostadora que me acabo de comprar, es colombiana y es buenísima. Mira que hace un café fenomenal, ven a verla. Y me voy yo, pues, contento de irle a conocer la nueva tostadora a mi amigo, que es un productor de mucha data. Y cuando llego, lo que encuentro es, en mi país, a las ollitas, le llamamos pailas. Me encuentro a este señor con una olla, con una pailita y una tapa que en el centro tenía un huequito, tenía un tubito, ¿no?, que servía como eje, ¿no?, y adentro tenía unas aspas y afuera tenía, entonces, para darle vueltas. Era exactamente lo mismo que hacía mi abuelita, ¿no?, nada más que ahora tenía un eje con unas aspas y de manera manual él estaba también tostando su café, y en 50 minutos él sacó el café y estaba muy contento de que era la mejor manera de tostar café. Cada quien tiene su criterio, cada quien tiene su manera de hacerlo, y yo le respeto a cada quien la manera que puedan tener de evolucionar y de desarrollar un buen café, pero hoy día, cuando tenemos tan buenas máquinas con tanta tecnología, hay quienes a la usanza muy antigua pues siguen prefiriendo utilizar la ollita, ¿verdad? Y eso se ve. Desde 1890 hasta la actualidad, llamas bajo el tambor de tostado, los granos son calentados por contacto, no hay flujo de aire a través del tambor, y eso pues es lo que les quiero decir con la famosa ollita. Andrés, ¿no? Las viejas tostadoras de esferas, como las que pueden observar, solamente reciben calor, no tienen probador, no tienen ningún tipo de control, y ahí nomás, ¿no?, al ojo, ¿no?, porque no había ningún tipo de opción para poder determinar. Solamente cuando empezaba a craquear, empezaba a reventar las moléculas de agua, entonces y solo entonces ya sabían cuándo iba estando el café, ¿no? Esta es una vieja tostadora en mi país, ¿no? Miren ustedes el tamaño, es de esfera, ¿no?, con madera, ¿no?, con leña, ¿no? Miren ustedes cómo se hace, también cuesta en 50 minutos, ¿no?, y es de 25 libras, ¿no? Pero miren el monstruo que es, nada más el tamaño para lo que hace, pero todavía pues existen ese tipo de máquinas. En los 1930 se empieza a utilizar las tostadoras por calor de convección, flujo de aire que fluye a través de un tambor, a través del tueste, la transferencia de calor es causada por el flujo de aire circulante y el grano entero es rodeado de aire caliente. Cuando yo empecé a tostar en mi primera máquina, mi tostadora de muestra, fue una Jacobs Burns de 1960, ¿no?, de 3 tambores, de 3 barriles, de 1 libra de capacidad, con barril perforado, que es exactamente este sistema, ¿no? Y así empecé a aprender a tostar, ¿no? Me llevaba, me trajo, porque no había controles de ninguna índole. Les cuento que este dedito era el termómetro que yo tenía, ¿no? Yo metía el dedo adentro del cilindro y cuando ya no sentía que me quemaba, yo decía: no, ya puedo meter la muestra, porque no había manera alguna de ponerle un reloj, ¿no?, o una termocupla para poder medir la temperatura. Entonces el dedo era mi mejor instrumento, ¿no? Metía el dedo, me quemaba y ya decía: no, ya está, ya puedo meter la muestra, ¿no? Así es que eso era la mejor manera que yo encontraba, y así empecé hace 18 años a tostar café, ¿no?, en una Jacobs, ¿no?, que por cierto todavía la tengo, ya de reliquia, pero ahí está. Con tornillos sin fin, gas combustible pasa a través de la pared perforada del tambor. Ese es un sistema que a mí en lo particular no me gusta, y no me gusta porque ese tornillo sin fin lo que hace es que daña el grano, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es romper la estructura del grano
al romper las células del grano, producto de la fricción, altero las calidades del grano y pues definitivamente, en mi concepto, no es un buen sistema. Esto es una Goto de 1950, es de un buen amigo en Estados Unidos que la reconstruyó de 50 libras y es una muy buena máquina. Es una excelente máquina, diría yo, para tener tantos años. Nos cuesta precioso. Él la modificó por completo, inclusive tiene un sistema computarizado que lo hicieron para poder perfilar correcta y adecuadamente, porque lo usa de manera comercial, ¿no? Pero fue modificada muy recientemente. El tueste de gama fluida, que es un proceso limpio, que tiene buenos rendimientos, genera menos pérdida por su proceso, granos parejos, atractivos, bien hidratados, un color bastante bien parejo, no tiene tanto consumo de energía, ligeramente ruidosa, pero es muy propensa a generar incendios, ¿no? Por los controles que tiene. Entonces es un equipo bastante bien delicado en ese sentido, ¿no? Andrés. Los tostadores modernos, la mayoría de los tostadores comerciales grandes aún utilizan tostadoras de barril. La mayoría de los tostadores de café especial usan tostadoras de muestras, ya sea de barril o de cama de aire. Miren, esto es muy importante. Cada vez que nosotros vamos a querer perfilar nuestras muestras de café, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es hacerlo en una tostadora de muestras. ¿Y por qué tenemos que hacerlo en una tostadora de muestras? Porque sencillamente esto es un negocio, como les dije hace un rato, ¿no? Y si nosotros utilizamos una máquina de 3 kilos, de 5 kilos o de una mayor cantidad para hacer pruebas, entonces, señores, estamos perdiendo dinero, ¿no? Y esa no es la idea, muy por el contrario. Tengamos siempre un pequeño laboratorio con una pequeña tostadora de muestras, ¿no? Para que allí con 100 gramos podamos nosotros determinar, ¿no? Qué es lo que queremos desarrollar con nuestro café. Es la mejor manera. Si nosotros somos baristas, ¿no? ¿Qué hace un barista? Probar su café. Normalmente los baristas tienen que hacer mezclas de su café. ¿Y cómo hacen las mezclas? O lo hacen ellos mismos o le piden a un maestro tostador, ¿no? Yo soy del convencimiento que los baristas tienen que tener la capacidad de poder ellos preparar su propio café, y eso es ir a un laboratorio, ir a una tostadora de muestra y empezar a hacer pruebas con distintos tipos de grano para poder al final sacar la mejor esencia del café que se va a utilizar o que se va a enviar. Lo mismo si lo hacemos de manera comercial. Si nosotros vamos a procesar cafés para un supermercado, para hoteles, para restaurantes, igualmente tenemos que hacer pruebas. Si estamos vendiendo, lógicamente, cafés de especialidad, cafés finos, es importante promover la calidad del café. Nosotros tenemos buenos cafés en México, hay muy buenos cafés. Ayer tuve la oportunidad de conocer al productor de Taza de la Excelencia, que ganó aquí en México y que vendió en subasta arriba de $50. Señores, eso es fantástico, es un café mexicano. Quiero felicitarlos por la calidad de ese café. No es un café de otro país, es un café de ustedes, es un café de México, y que se lograra vender por arriba de $50. Señores, la verdad es que eso es un triunfo, ¿no? Porque vender café arriba de $50 solamente en grandes libres, y ustedes en la primera competencia vendieron arriba de 50, ¿no? Y eso hay que exaltarlo, eso hay que decirlo, señores, y eso es importante, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque quiere decir que tienen buenos suelos, tienen buenas variedades y tienen productores con la capacidad de producir un buen café, y tienen beneficiadores y beneficios capaces de beneficiar y de procesar un muy buen café. Entonces, si nosotros tenemos todos esos factores en positivo, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener un buen tueste, tener buenos tostadores que al final logren esa calidad de planta, mantenerla para que el consumidor pueda deleitarse de la calidad que esa planta produce y que el esfuerzo de nosotros los productores entonces valga realmente la pena? Porque si el productor se esfuerza tanto en producir para que alguien sin conocimiento venga a tostar de una mala manera un café, o que venga alguien detrás de una máquina de expreso que no tiene la experiencia y el conocimiento y haga un mal café,
Pues señores, de nada sirvió hacer un buen trabajo en la finca, porque definitivamente por ignorancia o por los motivos que sea, alguien viene y daña mi trabajo y el trabajo de ustedes. Entonces siempre por eso yo procuro hablar de conceptos de calidad, promover el café de calidad y decir en cada país que voy que producen muy buenos cafés. Y a la vista está, ayer tuve la oportunidad de probar el café de ustedes, el de la Casa de la Excelencia, y a mí me encantó de lo particular. No importa el tipo de tostadora que usted escoja, debe al menos tener las siguientes características: medidor digital de temperatura de grano, medidor digital o análogo de temperatura ambiental, válvula análoga de presión de gas y una luz blanca balanceada para jugar con el color del tostado. Anoche la pasé bien mal, porque sigue estando esta misma luz, ¿no? Y yo ayer no veía correctamente lo que hacía allí, y simplemente al cálculo de lo que estos ojitos que no ven muy bien pudieron hacer, pude bajar el café. Siempre hay que tener, ¿no?, una luz muy blanca, sobre todo en esta parte, en cualquier tipo de tostador, porque aquí es donde nosotros vamos a sacar la muestra y vamos a poder tener la capacidad de evaluar entonces el color del tueste. Eso va a ser un indicativo de si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Yo les recomiendo, para todos aquellos que están tostando, que tengan en sus laboratorios o en sus empresas tostadoras discos Actron, ¿no?, para que puedan tener un parámetro científico del color del café. Recuerden ustedes que esos discos son sumamente importantes porque van a indicar los parámetros adecuados para lo que ustedes están haciendo. Las escalas Actron, entre más elevado el número, más claro es el tueste; entre más bajo es el número, más oscuro es el tueste. Para tuestes de catación, por ejemplo, yo utilizo el parámetro del color 65, ¿no?, porque es un tueste claro, ¿no? Para tuestes comerciales,